Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La próxima semana estará sesionando acá en la capital del país el periodo de sesiones ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Qué discutirá esta Asamblea Nacional? ¿Qué se hablará en la sesión? ¿Qué pasará en las comisiones de trabajo? Bueno, sobre eso pues pretendemos informar hoy en nuestro espacio y para ello tengo el placer de que me estén acompañando hoy en nuestro panel el compañero Homero Acosta Álvarez, secretario de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular y también del Consejo de Estado, por supuesto diputado a la Asamblea Nacional, y el también diputado Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de nuestro Parlamento. Con ellos estaremos hablando en la tarde de hoy, así que a ustedes los invito a que nos acompañen para que conozcan de primera mano lo que pasará la próxima semana en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda, pues vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, se encuentra en la provincia de Matanzas durante una visita parlamentaria que se está haciendo a ese territorio. Hoy intercambió con los trabajadores de la central termoeléctrica Antonio Guiteras como parte de esa visita de trabajo. Acompañaron a Lazo en su visita a la planta Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista en esa provincia, y Marieta Poey Zamora, gobernadora, así como también otras autoridades políticas y gubernamentales. El presidente del Parlamento cubano se interesó por la operatividad de la planta y los preparativos para una parada de mantenimiento la próxima semana para recuperar 40 megawatts en la generación. Rubén Campos, director de la central termoeléctrica, explicó que actualmente mantienen la generación en 210 megawatts por salideros en el recalentador de alta temperatura, causa del alto consumo de agua durante el último mes. La Antonio Guiteras, con más de 30 años de fundada, constituye una planta estratégica para el país, en tanto recibe el combustible por oleoducto, se ubica a unos 100 kilómetros de la capital y resalta como la unidad térmica más eficiente de la isla. Se prevé que en la jornada de hoy Lazo continúe esta visita con intercambios con instituciones deportivas, atención a la infancia, salud, la agricultura y dialogue con la población en espacios públicos. Así ha estado informando la agencia cubana de noticias, lo refleja Cuba Debate, y es nuestra noticia del día, ya que hablamos del Parlamento, pues el presidente del Parlamento anda por Matanzas en intercambio con colectivos laborales, estudiantiles y también con la población de ese territorio. La noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda de hoy. Acompáñenos entonces ahora a saber qué pasará la próxima semana en la Asamblea Nacional. Bueno, como anunciaron nuestros medios de comunicación, ha sido convocada para la próxima semana, a partir del 16, la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero como en cada ocasión, antes de la sesión, las comisiones de trabajo funcionan, hay todo un despliegue del Parlamento durante una semana, y de lo que pasará en estos días, pues queremos que nos comience informando el secretario de la Asamblea Nacional, el diputado Homero Acosta Álvarez. Homero, ¿cómo va a ser la sesión esta vez de la Asamblea? ¿Cómo se han distribuido los días de trabajo? ¿Cuáles serán los temas generales más importantes que se estarán discutiendo? Bueno, muy buenas tardes, y siempre es un placer compartir desde esta tribuna de la mesa redonda con nuestro pueblo para explicar cómo discurrirá cada sesión, cómo discurre cada sesión del Parlamento cubano, que siempre genera expectativas, que siempre genera opiniones, y de cuál de las decisiones que se adoptan siempre tiene un impacto en la vida de nuestra población. Queremos decir que este periodo va a suceder luego de apenas unos días de haber concluido el 10º pleno del Comité Central del Partido, donde se realizaron profundos análisis sobre diversos temas que hoy se replican desde las sesiones que va a tener el Parlamento en el orden estatal. Cuestiones de las más trascendentes en la vida de nuestra población. Es un momento difícil y es un contexto bien complejo, como se explicó en el Pleno y como vivimos cotidianamente los cubanos. Estamos
en problemas de magnitud, de gravedad. El propio presidente llamó de crisis en el orden de la economía y la sociedad, y esto tiene indiscutiblemente un alto impacto en la vida cotidiana de nuestro pueblo, que compartimos cotidianamente también todos nosotros. Hay un efecto acumulado también que de las medidas punitivas del gobierno de los Estados Unidos, su más reciente expresión es el memorando presidencial del día 30 de junio, que muestra a las claras la intencionalidad del gobierno de los Estados Unidos de tratar de implosionar la revolución, de destruir el sistema político que el pueblo de Cuba ha construido. Y yo creo que eso refleja evidentemente cuál va a ser la política de inmediato, la que se está aplicando, que no es de buscar soluciones, de entendimiento, sino de destrucción del modelo. Eso lo ratificó el secretario de Estado Marco Rubio hace unas horas en otra actitud generalista. Exactamente. Todo ello, como estamos hablando, esa acumulación de las medidas y también ese arreciamiento de esas medidas, más las cuestiones de carácter interno, que como decía nuestro presidente, tenemos que saltar por encima de las medidas de bloqueo, tenemos que saltar por encima de ese bloqueo y nosotros desplegar todas nuestras potencialidades para elevar el bienestar de nuestro pueblo, que esa es la tarea que yo creo que hoy tenemos en lo inmediato. Hay un grupo de situaciones que hoy se enfrentan, que están más agravadas. Yo diría que la que más se ve y la que más efectos tiene en varios sectores tiene que ver con la generación energética. Ese será un punto también de la Asamblea, pero indiscutiblemente que el acceso a los alimentos básicos ante la carestía de la vida, los precios, la situación de los medicamentos, del transporte, también del abasto de agua a la población, que también resultado de los problemas energéticos también se reflejan en el abasto de agua, indiscutiblemente en la capacidad adquisitiva y en el bienestar de nuestro pueblo. Yo creo que esa preocupación la compartimos todos y la razón nuestra es buscar soluciones a todos esos problemas. Cada uno desde las responsabilidades que tiene, las responsabilidades del gobierno, las responsabilidades de los órganos representativos en cada una de las instancias y, por supuesto, la que corresponde a la Asamblea Nacional como representante directo, legítimo del pueblo que le votó a cada uno de los diputados. Sabemos también, y como decíamos al inicio, que hay elevadas expectativas. Siempre la Asamblea, y más en circunstancias como esta, genera expectativas. Por tanto, nosotros no podemos estar lejos de lo que nuestro pueblo, en primer lugar, sufre, lo que ocurre en su vida y también en lo que nosotros tenemos que proyectar desde el Parlamento. Y eso dice del alto compromiso y la responsabilidad que tiene nuestra Asamblea con nuestro pueblo. ¿Quiere decir que todo lo que vamos a discutir va a resolver de inmediato todos esos problemas? Seríamos ilusos si lo planteáramos así. Nosotros partimos de esta responsabilidad en las labores de control, en las labores de exigencia, en las labores de fiscalización a los entes administrativos, a las entidades del gobierno, también en el control de las políticas públicas, cómo se manifiesta, en qué decisiones hay que adoptar y en qué decisiones podemos nosotros influir también para que se corrijan, etcétera. Con la singularidad, pero que tiene la Asamblea, de que tiene casi la mitad de sus integrantes son delegados de base, los que están cotidianamente lidiando con los problemas y las opiniones de la población. Eso es importante, a veces se olvida eso. Parece que cuando hacemos análisis de los parlamentos, pensamos en los parlamentos burgueses en los cuales los parlamentarios son una casta que una buena parte ha llegado allí por determinados recursos financieros, por los modelos de participación que existen, etcétera, pero aquí no. Aquí hay una genuina representación y representatividad en los que estamos allí en cada uno de los escaños. Eso dota también a nuestra Asamblea de una capacidad de entender, de comprender, de compartir y de buscar soluciones en todas las instancias, desde los grandes científicos, nuestros historiadores, economistas, juristas, pero también nuestra gente de pueblo. Y eso singulariza, le da esa capacidad diferente en esa fisonomía que tiene la Asamblea. Siempre nos dice, bueno, la Asamblea, pero ¿qué dice la Asamblea? Bueno, la Asamblea analiza, la Asamblea discute, pero no es un ejercicio de retórica. También adopta acuerdos, decide. Fiscaliza después esos acuerdos. Esos acuerdos, cómo se controlan esas decisiones. Hay quien dice, pero bueno, ¿y qué? No, aquí se hacen críticas con objetividad, con realismo. No podemos pedir tampoco
algo que no se puede con las capacidades que tenemos. Tenemos muchas necesidades y esa necesidad tenemos que entender cómo podemos irla paliando en las posibilidades económicas y financieras que hoy están bien restringidas para el país. Siempre que llegamos al periodo de sesiones, tal parece que la Asamblea trabaja únicamente cuando llega el mes de julio o llega el mes de diciembre, pero no. Después de terminado el periodo de sesiones de diciembre, nuestra Asamblea, nuestros diputados han estado trabajando permanentemente. Una parte son esos delegados de base que están allí en los municipios compartiendo con la gente, recibiendo los planteamientos del pueblo en los despachos, vinculándose directamente, siguiendo a las administraciones locales. También están nuestras comisiones permanentes que no han cesado de trabajar. De hecho, hay un grupo de tareas que se han hecho por las comisiones para poder llegar aquí, en las cuales los diputados participan, porque no llegan por un informe, llegan con un ejercicio de participación permanente de todos los diputados en las comisiones. Están también lo que hace el Consejo de Estado. Yo creo que es importante decir la labor, prácticamente todos los meses el Consejo de Estado se reúne, pero no se reúne porque hay que cumplir formalmente con una reunión. Y yo quiero dejarlo establecido. Se reúne porque es el órgano que representa al Parlamento, como ese es un órgano de representación, y que tiene que asumir determinadas atribuciones para que la vida parlamentaria siga discurriendo como órgano, y allí se adoptan un grupo de decisiones. Recordemos que el primer ministro todos los meses allí informa, se rinde cuenta de cómo marcha el programa de gobierno, y allí también se hacen sugerencias, se discuten, se ven cuestiones que no marchan bien, las experiencias que tienen los miembros del Consejo de Estado, las comisiones del Parlamento, las comisiones permanentes de trabajo, también le aportan también determinados insumos a la labor del Consejo de Estado. Nosotros hemos mantenido un vínculo permanente con los territorios. Yo puedo decirle a usted, nosotros entre las visitas parlamentarias de las comisiones, nosotros hemos visitado en este semestre 10 provincias, más de 70 municipios, pero no son visitas para recrearnos, no son visitas para constatar y que nos hagan historia o lo que quieran plantear, no, es también para escuchar al pueblo, plantear cuestiones en las que están mal, en las que no hemos llegado, en las que podemos también influir. Y yo creo que esa vida de relación del Parlamento, de sus comisiones, de los diputados con el pueblo, enriquece lo que vamos a discutir en cada sesión de trabajo. Esto no es perfecto, Randy, esto no es perfecto, pero cada día buscamos acercarnos más a que esas preocupaciones, a que esas insatisfacciones estén también en la agenda de nuestro Parlamento. Y a la vez ya el hecho de que en cada sesión del Parlamento haya alta fiscalización, haya rendiciones de cuentas, haya discusiones de temas específicos, lleva también a que los diputados durante ese periodo estén preparando y participando en esos sectores, ¿no? Exactamente. Cuando uno analiza lo que vamos a explicar aquí de la agenda parlamentaria, se da cuenta cómo se reflejan las atribuciones que tiene el Parlamento, la Asamblea Nacional, por la Constitución y cómo se expresan en los contenidos de lo que se discute, lo que analiza en los periodos de sesiones y también en sus comisiones permanentes. Siempre, como digo, tenemos insatisfacciones, no creo que esto sea un proceso perfecto, pero tenemos y buscamos el mayor acercamiento, buscamos los temas, no por una ocurrencia, sino porque qué hoy se discute más, qué hoy podemos hacer más, qué le preocupa más al pueblo, y lo que el pueblo plantea también tiene un reflejo. Que no tengamos, y reitero, que no tengamos todas las soluciones, no quiere decir que estemos de espalda a las problemáticas que sufre el pueblo, porque también los diputados lo sufren, porque el apagón no se sectorializa y los diputados quedan fuera, porque los precios son los mismos para los diputados en todas las instancias, porque el transporte también afecta a casi todos los diputados. Pueden tener a alguien que tenga un auto por razón de su responsabilidad, pero la mayoría también lo sufre, y también sufre cuando no hay un medicamento. Y yo creo que eso es importante decirlo, porque a veces el enemigo ha planteado una matriz de opinión, esta gente no vive igual, y no es así. Nuestros diputados conviven con estos problemas, sufren estos problemas, y por tanto nuestra responsabilidad tiene que ver también con esa mirada de que compartimos, de que estamos también, somos parte de ese pueblo que nos eligió. Y eso yo creo que es importante explicarlo. Yo diría ahora,
te sugeriría, Randy, hacer una valoración de... ¿Qué va a pasar más o menos cada día? Exacto. Y te propongo ir primero del periodo de sesiones y después hacer una evaluación de las comisiones. De las comisiones de trabajo. Las sesiones comenzarán el día 16, miércoles 16, cuando está convocado. Sí, el día 16. Aquí hay algo importante. Por ejemplo, nosotros el día 16 vamos como una primera actividad, es la toma de posesión de diputados electos, recién electos. Recién electos. Hay que decir que por distintas razones hay un grupo de escaños que han quedado vacantes. Y conforme a la ley electoral, el procedimiento que establece la ley electoral, el Consejo de Estado autoriza que se vayan cubriendo esas vacantes. Dependencia de determinadas situaciones. Hay casos de fallecimiento, personas que han renunciado, otras personas que han sido sancionadas, y hay que ir cubriendo para que la representación se cubra en todos los municipios. Y vamos a tomar posición en los días recientes. Tal vez eso pudiera haber tenido una mayor divulgación. Pero algunas han salido. Hoy estaba viendo el secretario del partido de Ciego Ávila ponía la asamblea extraordinaria en Ciego para elegir un nuevo diputado, que es el jefe del Ejército Central. El jefe del Ejército Central. El general Kessel. Exacto. ¿Cómo se llama? La gobernadora de Matanzas recientemente fue electa en una vacante que estaba en el municipio de Perico, así. Pero digo porque el acto después, donde ellos toman posesión, el formar es ante la Asamblea Nacional. Y ahí estamos hablando un poco más de 15 diputados que tomarán posesión en este eso. Después vendría el chequeo de acuerdo. Chequeo de acuerdo, nosotros en el periodo anterior y de otros periodos tenemos un grupo de decisiones, algo singular, no solo los acuerdos de la Asamblea. Nosotros enviamos a las distintas instituciones, el gobierno tiene un peso fundamental, las decisiones que se adopten en la Asamblea. ¿Por qué? Porque eso permite su control. Y ese chequeo de acuerdo se le envía, bueno, el gobierno envió, el primer ministro, el secretario del Consejo de Ministros, enviaron la relación a partir de los organismos. ¿Qué han hecho los organismos? Y eso se evalúa. Los diputados tienen esos documentos, allí se discute en unos casos, si no hay ninguna dificultad, dice, bueno, ¿cómo marcha este acuerdo? Y previamente, nosotros hemos establecido ya en nuestros procedimientos que previo a los periodos de sesiones hay un control parcial de los acuerdos. Nosotros, por ejemplo, en el mes de abril se analizaron el cumplimiento de un grupo de acuerdos de decisiones de diciembre. Ahí está el Romano 10, 98, 99, sobre las cuestiones presupuestarias, sobre el programa de gobierno, y se discutieron distintos temas. Y hay ese es el segundo punto. Después vendría, yo diría, que esta sesión del primer día, como prácticamente ocurre siempre, está destinada al análisis de los temas económicos. Diputado Félix Martínez va a ampliar sobre estos temas de la parte de él y también de su comisión, porque una parte de las evaluaciones que se hacen en el periodo de sesión también se ve antes en las comisiones. Y yo diría, el punto principal es la evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que ya se ha hecho habitual. El primer ministro informa cada uno de sus objetivos. Por ahí se está hablando, no, que no hay indicadores, no hay metas. Sí hay indicadores y hay metas. Sí, se decía en el pleno del Comité Central que es necesario dar mayor divulgación, mayor, que se conozca mejor cuáles son esos objetivos y esas indicadores. El propio presidente Díaz-Canel ha también indicado que se haga y que tenga un mayor conocimiento. Pero eso existe. Pero no existe solo aquí arriba. Existe también a nivel de las provincias, el gobierno provincial y los municipios. Nosotros personalmente, junto con las comisiones, los diputados que vamos a la visita parlamentaria, analizamos el cumplimiento del plan de gobierno, cómo se expresa en su control por las asambleas municipales y cómo se despliega por los consejos de la administración. O sea, y con indicadores concretos. Porque cuando dice elevar la producción de alimentos, no es elevar la producción de alimentos en general, es en ese municipio cuánto más va a producir. Y eso es lo que se controla. Y yo creo que eso es importante. Y también recordemos que este abanico de objetivos, que son 10, vamos a decir, transversaliza toda la actividad económica, social, las políticas sociales, económicas, la empresa, el enfrentamiento al delito, la indisciplina, la energía, la ciencia, la innovación, los pilares del gobierno, las políticas macroeconómicas, o sea, todo. Por tanto, esa es la esencia del trabajo fundamental que hoy tiene el gobierno, pero no solo el gobierno, también los órganos representativos, y por eso este ocupa una parte esencial de la labor
de la Asamblea, pero también de las comisiones permanentes, porque en su ámbito las comisiones permanentes, como veremos, analizan en los organismos que atienden cómo se van cumpliendo esos objetivos del programa de gobierno, distintos, no quiere decir todo, pero es así. Cada comisión de acuerdo a sus temas. Y, importante, el primer ministro actualiza de la marcha. ¿Dónde no avanzamos? Porque no quiere decir que porque hay un programa todo está perfecto. Un programa, en algunos casos hay avance, en otros no hemos avanzado. ¿Por qué? Y se adoptan determinadas decisiones. ¿Qué otras medidas como parte del programa se están implementando o se implementarán en el próximo semestre para que ese objetivo, porque el programa de gobierno tiene muchos objetivos, tiene que ver con la economía, pero el principal objetivo tiene que ver con nuestra gente. El principal objetivo tiene que ver con elevar el bienestar de nuestro pueblo. Ese tiene que ser el objetivo fundamental, expresado en todo lo que estamos haciendo. Si hay menos delitos, si hay menos corrupción, si los actores económicos cumplen con lo que está establecido, eso es positivo también para nuestra gente. Si la empresa estatal ocupa su lugar y adquiere también una mayor autonomía y tiene un mayor resultado y una eficiencia, es también positivo para la economía y para la vida de la gente. Si la producción de alimentos se incrementa, tiene que ver con que haya menores precios y la gente pueda tener un acceso mayor al alimento. Y cuando hablamos de la macroeconomía también, si baja la inflación, si bajan los precios, si hay un mayor control del presupuesto y de no hay un déficit, eso también impacta en la vida de la gente. Es bien complejo la situación que tenemos, pero este es el punto transversal a todo el trabajo de las instituciones en el país. Y unido a esto, después vendría algo que también es, vamos a decir, permanente en los análisis de la Asamblea, que es la información de la marcha de la economía en el primer semestre. Ministro de Economía. El ministro de Economía. También decimos lo mismo. Bueno, hay algunos resultados, no todos los esperados. En algunos lugares, en algunos aspectos, hay algunos decrecimientos. Bueno, que se expliquen por qué no hemos podido llegar, qué falta. Recordemos, a veces decimos, ustedes abusan, el enemigo tiene que decir, ustedes abusan del bloqueo. No, el bloqueo tiene un impacto en todas estas cuestiones, porque si no se puede adquirir el combustible, es también la generación, es también la producción de la economía, es también la producción de alimentos, porque hay que regar, etcétera, etcétera. Y esto, indiscutiblemente, con objetividad, no para buscar justificaciones, sino con objetividad, con realismo, es decir, aquí hemos llegado, pero aún así podíamos haber llegado más. ¿Y qué nos faltó? ¿Y qué tenemos que hacer? Y esta es la expresión que yo creo que hace el ministro de Economía. Y después ocuparía el otro punto ya en el ámbito económico, la actualización de la marcha, la ejecución del presupuesto del Estado en este periodo. Pero lo principal aquí es la liquidación del presupuesto del 24, que es una cuestión que está en ley, que cada año cómo se liquida el presupuesto, qué medidas se han adoptado, qué dificultades tuvo ese ejercicio presupuestario, etcétera, y marca pautas para el periodo actual. Eso lleva también, discúlpeme. Ese es un tema que el ministro de Finanzas siempre lleva, pero que además es muy importante porque hay temas, por ejemplo, como se decía, de la inejecución del presupuesto en el ámbito social cuando tenemos que atender esas diferencias sociales, y que ha sido una de las cosas que más ha insistido el gobierno y el presidente en función de que hay que mejorar los índices macroeconómicos, pero no puede ser a costa de inejecutar lo que tiene que ver con la política social. Exacto. Bueno, como verá, ese primer día va a ser de la mayor atención por los temas que va a abordar desde el orden económico, como decía Félix, va a ampliar. El día 17, algo importante. La Constitución de la República, esta Constitución que aprobamos, ratificó el pueblo de Cuba, un ejercicio democrático, entre las atribuciones de la Asamblea Nacional es aprobar los lineamientos de la política exterior. Eso a veces se hacía de una diferente forma, en mi red informaba, en esta vez hay un acuerdo de la Asamblea. Hay que explicar que la Constitución establece que cuando hay asuntos de sensibilidad, de implicaciones de seguridad nacional, se puede, en el artículo 110, inciso D, establece que la sesión por acuerdo de la Asamblea puede ser a puerta cerrada. Este punto será a puerta cerrada. La Asamblea se mantiene, como siempre, pública, sale por la televisión, de forma... Y las razones creo que todos lo entendemos. Ese no será público. Después vendría un tema que, como dijimos, es de los que más afectación tiene y impacta mucho a la gente.
que tiene que ver con la marcha del programa de gobierno para recuperar el sistema electroenergético nacional, con las dificultades, con los objetivos. Ya en el Pleno se explicó, salió en nuestros medios una parte de los problemas de la generación, aparte de la obsolescencia, los mantenimientos, etcétera. Tiene que ver con a veces que no podemos, tenemos los recursos financieros o tenemos trabas para adquirir el combustible. Ya puede ser el diésel, full oil, etcétera. Y una parte está afectada por eso. Bueno, ¿cómo podemos ir contribuyendo? ¿Cómo vamos a ir transformando nuestra matriz energética? En eso el ministro de Energía y Minas va a dar una información. Y eso forma parte también del programa del gobierno, es el objetivo 9. Después, en la tarde de ese propio día, tenemos un punto que hemos llamado perfeccionamiento de los mecanismos de control institucional y popular. Y este va a tener dos partes. Uno, que tiene que ver con las acciones para el perfeccionamiento del control popular, el control y la participación popular en los órganos representativos. ¿Qué significa eso? Nuestras leyes, la ley 132, establece los mecanismos de participación allí del pueblo, en el control, la fiscalización, en los consejos populares, en determinadas propuestas que pueda hacer el pueblo, porque eso está intrínseco, esos son pilares del modelo democrático nuestro que reconoce la Constitución desde el artículo 3, las formas en que el pueblo participa y controla. El Pleno también habló sobre eso y el presidente insistió en algunos de estos puntos. Lo tenemos, pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué nos falta? Y este punto, vinculado a los delegados, al pueblo allí, nuestras comisiones, ¿qué podemos hacer más? Yo creo que todavía podemos hacer mucho más desde nuestros órganos, y ese es el objetivo. Y también, en ese mismo punto se va a abordar lo que hace la Asamblea en el control de las leyes, porque hay mecanismos de control que lo hace la propia Asamblea, lo hace aquí en los periodos de sesiones, lo hacen las comisiones permanentes y un mecanismo que tenemos que coordina la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos para ver las leyes, cómo se van cumpliendo y qué dificultades tiene, que hemos aprobado en las dos últimas legislaturas. Sí. Y después vendría, como parte de ese punto, el ejercicio de control sobre las leyes y demás disposiciones desde el gobierno, que lo explicaría el ministro de Justicia. También, porque no es solo aprobar las leyes, cada uno de los concernidos en su aplicación tienen que ver cómo se cumplen. En primer lugar, los que son ponentes, los que llevan la iniciativa legislativa en representación del gobierno. Si una ley del sistema deportivo, el primero que tiene que velar cuando la aprobemos es el INDER, porque por su naturaleza le corresponde a ese organismo. O sea, el gobierno también, las maneras que implementa y cada una de las funciones. Y también la Asamblea, sus comisiones. Y después ese propio día, vendríamos a discutir ya estos mecanismos que la Constitución atribuye a la Constitución, que son los mecanismos de control, a la Asamblea. A la Asamblea. En primer lugar, la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Educación Física, de Deporte, Educación Física y Recreación, el INDER, que ha tenido una amplia divulgación, un amplio encuentro. No es solo llegar allí a la Asamblea Nacional. Toda la participación de los diputados, los directivos. El presidente del INDER nos lo comentaba acá el otro día en la Asamblea, aquí, en la mesa. En la mesa. Estuvo aquí la presidenta de la Comisión de Salud también. Y Deporte del Parlamento. Todas las acciones que hemos estado realizando para llegar aquí con muchísimas insatisfacciones y con muchísimas limitaciones. Y eso también será abordado. Y también la fortaleza que nosotros tenemos en nuestro sistema deportivo y el papel que corresponde a esta institución de conjunto con las administraciones a nivel local, etcétera. Pero su función estatal en la rectoría de la educación física, el deporte, etcétera, ¿cómo se cumple? Y yo creo que eso es importante. Y hay un grupo de decisiones que se adoptarán. Después tendremos el informe de la más alta fiscalización al Ministerio de Transporte. Lo mismo. Aquí sí no es un informe que realice el organismo. Aquí viene desde la actuación de la Asamblea. Son varias comisiones, pero lo coordina la Comisión de Atención a los Servicios. Y por último, entre los mecanismos de control, y eso sería ya el día 18, la rendición de cuentas del Gobierno Provincial del Poder Popular de Camagüey. Ese sería el mecanismo de control. Y ya el 18 tendríamos las normas. Aquí 19, ¿no? El 18 y 18. Es posible, si permite, llegaríamos a 19. Si pudiéramos adelantar, en dependencia de cómo vaya marchando la gente, pudiéramos terminar. Está la aprobación
del proyecto de ley del sistema deportivo cubano, no voy a abundar en eso, pudiéramos después una segunda parte, el régimen general de contravención y sanción administrativa, el Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes y el proyecto de ley del registro civil. Esas serían las 4 normas para dar cumplimiento al programa legislativo. Con esto, bueno, hemos aprobado 50 leyes y siempre digo, no es el número, busquen el contenido de esas normas, la trascendencia de esas normas. Cualquier país ha cambiado todo su modelo procesal, todo el régimen de derecho. Es un cambio trascendental en todo el andamiaje jurídico. Hay quien dice un tsunami en la transformación, un tsunami, un terremoto en todo el ordenamiento jurídico del país. Y estas son expresiones de esta labor legislativa que lo decimos con pasión porque lo vivimos y no lo hacemos solo allí. Y después, bueno, vendrían ya un grupo de trámites que tiene que ver con la facultad de la Asamblea de ratificar las decisiones del Consejo de Estado como su órgano de representación y unas decisiones sobre alta fiscalización y rendición de cuentas para el próximo periodo. Yo creo que por ahí están. Y por último, en este ámbito, está el trabajo de las comisiones. Aquí está, solo tenemos aquí los temas de las comisiones permanentes de trabajo. Resumidamente, estamos hablando de más de 80 temas vinculados al control de ley. Hay quien dice, pero ¿cómo 80 leyes? ¿Cómo 80 temas? ¿Y cómo puede? No, estamos hablando de 11 comisiones que se distribuyen por horarios, por días, que permiten discutir, que van los ministros, que van los organismos. Ahí estamos hablando de control de leyes. Y estamos, por ejemplo, hablando de leyes, de cómo se cumple el sistema de recursos naturales y medio ambiente, la ley de ordenamiento territorial y urbanismo. Estamos hablando del análisis de políticas públicas, políticas sociales, acciones de control y fiscalización, decisiones que se han adoptado por la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, la prevención del enfrentamiento a las drogas, a la corrupción, una variedad y diversidad de temas que están en lo que hablamos al inicio, en los temas principales que preocupan a la población. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos abordar y cómo podemos trascender? Ese es el reto. Ese es el reto que tenemos en cada discusión, en cada análisis que hacemos, tanto en la Asamblea como en las comisiones permanentes. Aquí está, vamos a decir, el esquema general de lo que vamos a realizar, que como verá es profundo, es intenso como siempre ocurre y tiene una trascendencia también para el trabajo nuestro, el trabajo y para nuestro pueblo. Los 3 días de sesiones de la Asamblea van a ser intensos, los 2 días de comisiones siempre lo son y además realmente los que hemos estado en las comisiones de trabajo en los últimos años hemos visto cómo se han ido afianzando los debates, las discusiones, los análisis de los diputados con los ministros concernidos, con las autoridades que tienen que ver con estos temas y como decía Homero, mucho falta, pero evidentemente hay un salto de calidad también en ese debate. Y habrá puntos importantes de control, como se señalaba. Por un lado, bueno, Camagüey, provincia en la que estuvimos recientemente, rendirá cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular, mientras el Ministerio de Transporte será objeto de la alta fiscalización. Sobre estos 2 temas, pues se habla aquí en la mesa de redonda. Como paso previo a la rendición de cuentas del gobierno provincial de Camagüey al órgano legislativo cubano, mucho se ha trabajado en el territorio de manera sostenida en todos los frentes, con el fin de enfrentar múltiples y complejas tareas que exigen las actuales circunstancias, donde su principal protagonista es el pueblo. En el caso del territorio nuestro de vertiente ha llegado a esta rendición de cuentas del gobierno provincial del Poder Popular Camagüey trabajando. Y cuando digo trabajando me refiero a involucrado desde los consejos populares en todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, dándole salida al objetivo número 3 del programa de gobierno. Se trabaja en vertiente y para nada satisfecho, todo un nivel de insatisfacción atendiendo a que todavía podemos hacer más. La atención a las principales insatisfacciones de la población y lograr el perfeccionamiento de los órganos locales del Poder Popular ha sido una constante en este periodo. Se generó un alto movimiento popular con participación de nuestra población en la solución de planteamientos comunitarios, en la solución de planteamientos que tenemos previsto en el plan de la economía, donde tenemos que reflejar que en el primer semestre del año fueron cumplidos el 100% de los planteamientos, aunque todavía persisten insatisfacciones en la población en temas estratégicos y fundamentales, como lo relacionado con la estabilidad del abasto de agua en nuestro municipio cabecera. También se ha venido trabajando en temáticas relacionadas con indicadores estratégicos en la producción de alimentos. Durante todo este proceso se han venido desarrollando diferentes actividades en el radio de acción del trabajo comunitario integrado, con talleres de intercambios de experiencia a nivel de Consejo Popular, a nivel de circunscripción.
Alcanzar mejores indicadores de salud es prioridad para los diputados camagüeyanos. Sin duda, el proceso de rendición de cuentas del Camagüey al Parlamento cubano ha constituido una oportunidad para perfeccionar todo el trabajo del Camagüey en cada uno de sus sectores y fundamentalmente en dos sectores que son prioritarios, como es el sector de la salud y también su juventud participando en todos estos procesos. Ha habido sin duda un compromiso de los trabajadores del sector de la salud en perfeccionar cada uno de los indicadores desde que se dio la convocatoria para que en el Camagüey se llevara a cabo todo este proceso. La labor de los medios de comunicación resulta esencial para socializar el trabajo en cada demarcación. Hemos empleado los medios de comunicación y todas las vías a nivel comunitario, a nivel institucional, para que los camagüeyanos comprendan que la rendición de cuentas es una oportunidad para mostrar los resultados del territorio en el último año, pero sobre todas las cosas una oportunidad para que en cada centro laboral, en cada comunidad, nos propongamos objetivos diferentes, nos propongamos objetivos superiores. Esta rendición de cuentas al Parlamento cubano será motivo de inspiración y compromiso para el pueblo agramontino. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, especial para la Mesa Redonda. Diputados de varias comisiones parlamentarias desarrollaron un amplio cronograma de trabajo, donde fue esencial la participación y el intercambio con los trabajadores y directivos del sector del transporte y la población en general a través de diversas acciones. Bueno, tenemos que decir que desde el anterior periodo ordinario de sesiones, con la adopción del acuerdo 10º raya 112 de la Asamblea Nacional, comenzó realmente un intenso trabajo de todos los diputados que conforman las comisiones de atención a los servicios, la Comisión de Asuntos Económicos y la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de nuestra Asamblea Nacional. Hasta este minuto que nos encontramos en el cumplimiento de uno de los pasos más importantes del cronograma aprobado, que es el análisis y discusión del informe que se llevará a esta análisis del plenario en la Asamblea Nacional con el Consejo de Dirección del Ministerio de Transporte. Nuestros diputados realmente visitaron 135 municipios, más de 450 entidades del sistema de transporte en todo el país y se han contactado con un nivel importante, más de 15.000 personas, ya sean trabajadores del sector en todas sus áreas, hablemos de los trabajadores portuarios, del grupo empresario de transporte automotor, de los ferrocarriles y de la aviación civil de Cuba, y también con un nivel importante de la población. Bueno, dos de los temas que estarán en la agenda de la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que como se ha dicho acá, en su primer día estará concentrado en los temas económicos. Y el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos está esta tarde con nosotros, el compañero Félix. Y me gustaría, Félix, pues hablar un poco de cómo se ha pensado, se ha concebido todo este debate sobre los temas económicos y cómo desde la comisión que usted preside, pues habrá previos a la sesión también análisis sobre estos temas. Sí, Randy, buenas tardes para usted, para el equipo de realización, para los radioyentes, para los televidentes que escuchan y están al tanto de este importante programa de información de nuestro pueblo. Bueno, yo quería empezar por una parte. Estos días de trabajo de las comisiones de la Asamblea Nacional, pudiéramos decir las últimas semanas, ha sido intenso. Pero ha sido intenso más bien desde el punto de vista organizativo, porque el trabajo esencial, el trabajo de verdad que hemos realizado ha sido durante todo el año. El primer semestre de este año ha sido un trabajo intenso, fuerte, ya Homero lo explicó, participamos y tuvimos en 10 provincias, eso se dice fácil, pero son 10 provincias en 5 meses prácticamente, porque julio no sé cuánto, o sea, en 6 meses, y 70 municipios. Eso es un trabajo intenso, un trabajo fuerte, no vamos allí solamente a hacer una visita, hacemos un análisis de campo, de terreno, conversamos con mucha gente, con muchos trabajadores, y esto está a partir de la implementación del programa de gobierno. Nosotros en las comisiones, a partir del acuerdo de la Asamblea, cuando aprobó o cuando ya estuvo de acuerdo con el programa de gobierno que presentó el primer ministro en el mes de diciembre, implementamos todas las acciones que íbamos a realizar de ese programa de gobierno. Es decir, todo lo que nosotros vamos a revisar, todo lo que vamos a analizar, todos los temas que van a ser objeto de debate en las 11 comisiones están concebidas dentro del programa de gobierno. El programa de gobierno se ha constituido en la guía de trabajo,
el instrumento de trabajo, pudiéramos decir la hoja de ruta de trabajo de lo que todos tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, porque es un instrumento muy integral, tiene 10 objetivos generales, como se dijo bien aquí, que abarca toda la vida económica y social de nuestro país, pero también tiene objetivos específicos, tiene metas, tiene indicadores de cumplimiento y está esparcido en el tiempo, es decir, está bien eso, es decir, que tiene qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. Ahí está la esencia de nuestro trabajo y hemos trabajado. Aquí han trabajado mucho también nuestros diputados, no solamente las direcciones de la comisión. Nosotros hemos organizado el trabajo para que participen todos los diputados desde su lugar, desde su municipio, en acciones que tienen que ver con y que tributan, digamos, a una política, a un tema en específico, como puede ser el plan de la economía, la bancarización, o puede ser también los precios, y vamos uniendo todo un grupo de cosas que vamos haciendo. O sea, hemos ido seleccionando los temas que vamos a debatir con toda la integralidad. Pero del programa de gobierno quería decir esto porque, como bien planteó también el compañero Homero, se dicen cosas que no son reales. Hay un programa que está bien concebido y que tiene todas estas cosas y que lo lleva. Ahora, nosotros hemos visto dos cuestiones que hay que mejorar en el programa de gobierno. Una primera, el conocimiento en la base. Para controlar, el control popular tiene que partir de la información. Falta conocimiento en la base de ese programa de gobierno, aun cuando se ha trabajado. Nosotros le hemos dado seguimiento en el municipio, pero en los niveles superiores, digamos, del país, hay bastante conocimiento del programa de gobierno. En los niveles intermedios pudiéramos decir que también hay un nivel de conocimiento, aunque un poco menor que los niveles nacionales. Pero ya en los municipios, en el Consejo de la Administración, en la Asamblea Nacional, este conocimiento ya no es tan igual. Y cuando se trata de las empresas, las unidades presupuestadas, las entidades, ahí falta más información y cómo lo vamos a hacer. Y sobre todo, muy importante, la discusión con los trabajadores. Si no logramos discutir este programa de gobierno con los trabajadores de verdad, va a ser muy difícil el cumplimiento de todas las metas y todos los objetivos que nos hemos propuesto, que son bastante amplios. Es decir, este es un primer tema que está claro, está bien visualizado por la dirección del país, y hay que trabajar en los próximos tiempos. Y la otra cuestión que nosotros hemos visto desde nuestra óptica, desde nuestro trabajo, nuestra visita, es demora en la implementación de las decisiones. Se demora en implementar las decisiones, a veces no llegan oportunamente las informaciones a la base, se demoran también, hay cosas que se demoran excesivamente en el tiempo, desde que la anunciamos, que la estudiamos, que la hablamos, que la aprobamos, a que se materializa, pasa un tiempo muy largo y la economía realmente no aguanta. Los tiempos de la economía no están mucho para darse eso. Es decir, que son las dos cuestiones que nosotros consideramos más importantes. Los temas que vamos a ver, las 11 comisiones, están en correspondencia con este programa de gobierno. Aquí no hay otra cosa que no sea programa de gobierno. Esa es la hoja de ruta y sobre esa base estamos trabajando. Nosotros en la comisión vamos a ver, en primer lugar, el plan de la economía. El plan de la economía es el instrumento, uno de los instrumentos junto al presupuesto de corto plazo que materializa toda la ejecución de la economía, que es lo que hay que hacer, cómo se asignan los recursos y nosotros movemos. Y en la economía el ministro debe dar una información que lo va a hacer. Nosotros debemos también evaluarla, analizarla y llevar nuestras propuestas también al plenario cuando se evalúen estos temas. En la economía hemos tenido problemas, hay problemas objetivos. Si decimos que no hay problemas objetivos en la economía, estamos negando los propios problemas electroenergéticos que tenemos, los problemas con el combustible. Todo eso afecta a la empresa. Cuando se paraliza y se afecta la electricidad de la población, prácticamente la economía está paralizada. No por gusto Lenin dice que el socialismo después de los soviets es la electrificación. Exactamente. La economía está paralizada, entonces no podemos ir allí a pensar que todo se puede realizar o se ha podido realizar, lo que se dejó de hacer ha sido precisamente por problemas subjetivos, por problemas de organización, que los hay. Hay muchos problemas organizativos todavía, hay muchos problemas subjetivos que hay que atender y sobre esa base serán los análisis. No se cumplen prácticamente ninguna de las producciones físicas del plan de este año en el primer semestre. Entonces, algunas pueden tener un nivel de justificación o pueden tener un nivel de objetividad, otras no tanto. Nosotros lo hemos evaluado en los municipios y se han dejado de hacer cosas que se podían haber hecho porque hay lugares donde hay ejemplos positivos y ejemplos buenos y se logran estos resultados. Los fondos exportables prácticamente todos se incumplen, muy pocos se cumplen y esos fondos exportables son los que tributan precisamente a la divisa que necesita este país, que precisamente por eso tenemos una situación tan complicada, porque no tenemos los recursos financieros en divisa.
Entonces hay que priorizar los fondos exportables. En muchos de los recorridos, en casi todo, el presidente Lasso ha insistido en que puede faltar el combustible para determinada actividad, pero hay que poner solo el fondo exportable. Ahí no puede faltar, aun cuando hay razones en determinados momentos, pero hay que tratar de priorizar los fondos exportables. Es una tarea priorizada. La asignación de los recursos también, digamos, de los recursos materiales, pero sobre todo de la divisa, también es un impedimento, pudiéramos decir, para el desarrollo de la economía. No hay motivaciones. Nosotros hemos visitado un grupo grande de empresas que tienen posibilidades de exportación, sin embargo no tienen motivación, ni eso forma parte de su objetivo de trabajo. No están, entonces hay que fomentar la exportación, hay que ver cómo esas empresas lo logran, pero cuando nosotros vamos al problema de una tasa de cambio de 1 por 24, 1 por 120, pero sobre todo 1 por 24, las empresas no tienen motivación. Estas son cosas que también hay que transformar. Claro, el mercado cambiario y el tema de la asignación financiera son parte de los grandes objetivos que tiene el programa de gobierno. Hay dos objetivos grandes, que es el mercado cambiario, como tú decías, y el nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de la divisa, que lo vamos a discutir también. No quiere decir que no lo vamos a discutir, estos temas los vamos a discutir, porque en definitiva todo viene a parar ahí. Pero hay que ver por qué hay eso. Nosotros hemos ido a provincias donde hay un grupo importante, por ejemplo, de producciones en fomento. Hay a veces 20, 30, 40 producciones en fomento, productos en fomento para la exportación. Sin embargo, no se concretan en el plan. Hay que darle más tiempo a eso. O sea, hay que tratar de que se concreten en el paso. Y el otro tema que nosotros vamos a analizar, que también es el otro instrumento de corto plazo muy importante, es el presupuesto. Vamos a ver el presupuesto de este año, vamos a ver la liquidación del presupuesto del año pasado, que tuvo un resultado, pudiéramos decir, no tan negativo como nos lo habíamos propuesto. El déficit del presupuesto del fue menor que lo que del 2024, un 46% menor que lo que nosotros nos propusimos en la ley. Y esto fue a partir de una mejor gestión del presupuesto. Se gestionó mejor el presupuesto. Crecieron los ingresos a partir de mecanismos o medidas de carácter fiscal que se aprobaron con el programa de gobierno, y hubo también inejecución de gastos, que como tú explicabas ahorita, hay inejecución de gastos que no son favorables. Y es verdad, si usted tiene previsto una inversión y no la hace, dejó de hacer una inversión que puede tributar para el futuro, para inclusive beneficio económico y demás. Si está dejando de hacer un gasto en una actividad presupuestada, es un gasto que estaba planificado y que no se hizo. Pero se gestionó de manera que, como no habían los recursos materiales, que fue lo que principalmente afectó, sobre todo las inversiones, no había cemento, no había arena, no había acero, faltaban todos esos recursos, entonces no se utilizó tampoco el dinero en otra cosa. Es decir, fue menos malo porque tampoco se utilizó el dinero o se gastó en cosas que no eran las planificadas. Esas son las ideas. Vamos a ver también el decreto de ley 88 y 90 del trabajo por cuenta propia. Vamos a ver también el tema del acuerdo del 9º Congreso de la ANEC, que es muy importante también, que nosotros veamos allí cómo se va a implementar la ANEC. Nos hace falta, no aquí a nivel del país solamente, en cada municipio de este país hace falta la ANEC, hace falta el concurso de los economistas que trabajen y que ayuden a todas estas políticas, el desarrollo de toda esta tarea. Esas son en esencia más o menos las principales cuestiones que vamos a estar abordando en la comisión. Queremos hacerlo con un sentido bastante crítico, pero con un crítico constructivo y objetivo, a partir de estas realidades que está viviendo el país. Bueno, pues eso será sin duda de las comisiones que más estará siguiendo nuestro pueblo, y seguro en los resúmenes que pongamos en la mesa redonda habrá parte también de los debates de nuestra Comisión Económica. Nos quedan unos minutos para hablar también de la intensa actividad legislativa que tiene nuestro Parlamento. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co.
Bueno, y uno de los temas significativos que discutirá esta sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular será el proyecto de ley del Código de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de nuestro país. Un asunto sin duda vital desde aquel aprobado en el año 78 hasta hoy, cuánto es imprescindible para una sociedad como la nuestra. Al respecto, pues fuimos a escuchar la opinión de la ministra de Educación de nuestro país, que es el organismo que impulsa dentro del gobierno estas políticas. En Cuba, la protección de las nuevas generaciones consolida su prioridad con una propuesta legislativa que será presentada ante la Asamblea Nacional. Este proyecto, en continuidad con el histórico Código de 1978, actualiza derechos y garantías bajo los principios de la Constitución y el Código de las Familias. Es muy importante, sobre todo, que se entienda que ofrece un catálogo de derechos y garantías para los niños. En el caso de los jóvenes hay una mirada de los derechos que tienen, bueno, todos los ciudadanos cubanos, pero hace una mirada especial de cómo estos tienen una traducción particular en las edades que se han comprendido como la juventud. Por otro lado, yo creo que es muy importante también los subsistemas que crea, en el caso de los niños, para su protección, un sistema de protección con subsistemas especiales para eso, que dan respuesta a todos estos conceptos tan novedosos. El Código no solo amplía derechos, sino que crea sistemas de protección para la niñez y promueve la participación activa de la juventud, integrando sus voces en debates sobre comunicación, deberes y roles sociales. Ha sido un tránsito muy sólido, largo, han participado más de 800.000 personas en las consultas, ha sido una construcción muy multidisciplinaria. Más de 20 organismos y organizaciones han participado precisamente por esa respuesta tan integral, porque es desde todos los actores sociales una respuesta a esos estratos poblacionales. Por lo tanto, ha sido muy multidisciplinario, muy intersectorial el trabajo, y bueno, ha sido intenso, yo siempre digo, porque también teníamos la vocación de que participaran particularmente los niños, los adolescentes, los jóvenes y sus familias. Los niños y los jóvenes han estado participando todo el tiempo, primero porque tomamos los referentes de la política, pero ya después que se creó el grupo de trabajo para ejercer ya la iniciativa del código, han estado participando de manera sistemática. Nosotros preparamos materiales amigables para los niños, sistemas, guías de participación para hacer sesiones en profundidad con las familias a través de las instituciones escolares, las propias organizaciones estudiantiles, los pioneros en su congreso, la FEU, la FEN, la Unión de Jóvenes Comunistas. Ellos han tenido una participación amplia, las universidades. Es decir, no ha sido solo la participación de los expertos, sino que también los que van a ser de alguna manera usuarios del código, de modo más directo, los beneficiarios fundamentales, han tenido una participación tremenda y han propuesto cosas muy interesantes. El diálogo ha sido muy diverso y desde ellos han venido, yo diría, los principales asuntos que hemos tenido que someter a mucho debate. Han hecho propuestas muy interesantes, muy inteligentes, que además de que nos ha sorprendido a veces la complejidad de la propuesta, han sido muy transparentes y nos han puesto en situación entonces para que los expertos y los demás organismos que están participando como parte del grupo tengamos que repensar muchísimas cosas. Creo que casi todo lo que se ha discutido ha surgido esencialmente, los asuntos más polémicos han surgido esencialmente de los principales beneficiarios que nos han permitido que podamos actualizar realmente en correspondencia con sus intereses, con sus necesidades, con la apreciación que ellos tienen de los conceptos que se presentan en una contemporaneidad que solo ellos pueden expresar de manera especial. Un proceso intenso, multisectorial y transformador que refleja el pulso de una generación decidida a ser parte de su propio futuro. Lázaro Marrero y Aniela Dumas, especial para la Mesa Redonda. Bueno, será una de las más significativas por el sector al que va dirigido y por el impacto que tiene, pero no la única, pues ley o proyecto de ley que será llevado a este Parlamento. Homero, en estos minutos finales, si nos puedes detallar algunos elementos de estas leyes que se van a discutir. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero voy a referirme a los otros tres proyectos de ley que, como decía, llegan aquí también después de una larga discusión, de análisis entre especialistas, con nuestros diputados,
buscando el consenso por la manera en que el proceso de creación... Que ya eso se ha hecho ley, es decir, hay que discutirlo antes con los especialistas. Exacto. Ese proceso de creación normativa es más que lo que está en la ley y lo que está en la Constitución. Es una práctica de mayor participación para enriquecer cada uno de los proyectos. Bueno, aquí tenemos el proyecto de ley del sistema deportivo cubano. Va a ser la primera vez que Cuba contará con una disposición normativa de este rango que organice todo el sistema deportivo de un país. No todos los países tienen esto. En primer lugar, porque esto desarrolla un principio y un derecho que no existe en ninguna constitución en el mundo, que es el derecho al deporte. No existe. Y aquí están todas, yo digo que la amplitud y la integralidad y el sistema deportivo, incluidos todos los procedimientos, las instituciones, los sectores, la universidad, los jóvenes, las personas en situación de discapacidad, o sea, todas las variantes en las que se expresa ese derecho que tiene el pueblo de Cuba de la actividad física, el deporte y la recreación. Y yo creo que tiene una gran consistencia. De la manera también en que se ha ido construyendo esta norma con nuestras glorias deportivas, con nuestros instructores en los municipios, con toda nuestra gente, y yo creo que es una norma va a tener una gran repercusión. Está el régimen general de contravenciones y sanciones administrativas. Un país tiene que tener un orden y una disciplina, cualquier país. Y para enfrentar el desorden y la indisciplina existen determinados mecanismos de corrección jurídicos. Unos casos están frente a los delitos, que son los actos de mayor lesividad social, hay un enfrentamiento. Y es lo que la gente conoce. Bueno, el delito, sí, es una norma que tipifica, que establece una determinada conducta violatoria, y frente a eso hay una represión, vamos a decir, una represión... Que está en el Código Penal. Está en el Código Penal. Y eso es un tipo de conducta violatoria, pero no todas las conductas llegan a ese extremo. Hay otras conductas que son indisciplinas laborales y hay otras que violan la vida, el orden público, el medio ambiente, el comercio, etcétera, que tienen que buscarse un enfrentamiento. Aquí está este proyecto que no viene a definir, porque era la aspiración inicial de un código de contravenciones, que íbamos a establecer ese principio y cada norma, como el Código Penal, la tipicidad de cada conducta. Hoy hemos dado cuenta que debemos avanzar hacia este proyecto que establece principios generales sobre las contravenciones, cuáles son esas contravenciones, cuáles son esas manifestaciones antijurídicas que se reprimen por vía de la contravención y para la cual hay multas, hay obligaciones a hacer para personas jurídicas, para personas naturales, y también eso ayuda a la convivencia social y al orden público. Multas adecuadas a estos tiempos. Y multas que también ahora no son fijas, son multas oscilantes, dependencia de la gravedad, de cuotas que también se atienen a la conducta infractora, etc. Y por último, me referiré al proyecto de ley de registro civil, también importantísima, porque esta ley viene también a complementar determinadas decisiones jurídicas que adoptamos cuando el Código de la Familia, los nuevos tipos de familia, porque aquí se registran en este registro los principales actos que tienen que ver con la vida del ciudadano. Usted no le preguntan cuando nace y aparece en un registro, porque usted nació y ahí está, pero está la defunción. Si usted tiene un matrimonio, está ahí en ese registro. Todo el modelo de digitalización de los registros públicos, cómo se estructura el sistema de registro verticalmente y cómo vamos a organizar para dar mayor seguridad jurídica a nuestro pueblo. Son importantísimos este proyecto. En fin, Randy, como hemos visto, la Asamblea, como en otras ocasiones, tiene muchísimo trabajo en los próximos días para dar continuidad al que hemos hecho en estos 6 meses de labor en las diferentes expresiones. Bueno, pues de lunes a viernes estaremos siguiendo todas estas sesiones de las comisiones primero, de la Asamblea en su plenario después, y por supuesto habrá resúmenes en nuestra mesa redonda todos los días sobre estas sesiones. Así que los invito a que sigan este acontecimiento, sin duda el más importante del país, la próxima semana. Gracias a ustedes por la información y nos vemos en un nuevo programa. Buenas noches. Somos Super Éxitos, una plataforma comercial online de múltiples productos con entregas rápidas y seguras en su domicilio. Nos encontramos en Subirana número 313, entre Santo Tomás y Benjumeda, Centro Habana.
Contamos con la tecnología y el equipo profesional capaz de complacer al cliente más exigente. Te ofrecemos varios incentivos y regalías en el pago, como son ofertas especiales de combos para días festivos y tarjetas de regalo. Contáctenos. Super Éxitos, su mejor opción. La más clásica de tus oportunidades.